Bueno, hoy tenemos otro nuevo video donde vamos a poder recuperar nuestro dispositivo de una manera muy fácil y muy sencilla. Si el video anterior no te ha funcionado, hoy vamos a explicarte un nuevo método de poder hacerlo. Primero que todo, tenemos que estar conectados a una red de Wi-Fi para poder hacer este proceso. Bueno, vamos a darle el recorrido al dispositivo para que puedan ver que está totalmente bloqueado, ya que este dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también, por último, con la cuenta de Google o de Gmail olvidada. En este video tutorial vamos a utilizar un método sin PC. Vamos a darle donde dice usar sin cuenta de Google. Vamos a necesitar dos SIM card bloqueada con un código PIN. Como lo escuchan amigos, dos SIM card vamos a tener que utilizar en este video tutorial. Vamos a retirar la bandeja de SIM. Si no sabes cómo bloquear una SIM card con un código PIN, en la descripción del video o en los comentarios vamos a dejarte un método de cómo hacerlo. Solamente vamos a necesitar una sola SIM card bloqueada, la otra debe estar, no importa si no está bloqueada. Bueno, vamos a seleccionar llamada de emergencia. Estando aquí en llamada de emergencia, vamos a escribir nuestro número de emergencia según su país. Yo voy a escribir 911 o 112. Le damos en llamada. Luego que se ejecute la llamada, va a cargar rápidamente este Google Maps y le vamos a dar en los dos lados. Le dan en los dos lados y te va a salir la pantalla. Luego vas a retirar las dos SIM card. Retiras la SIM card, luego vas a quitar estas notificaciones. Si tú ves que si no te deja, como nosotros, como pueden ver ahora no nos está dejando, vamos a apagar la pantalla, la volvemos a encender, le damos hacia abajo, hacia arriba y aquí en la parte inferior izquierda va a salir una flechita, le vamos a dar hacia atrás un solo clic, apagamos, bajamos las notificaciones, subimos, bajamos, le damos a la flechita de abajo, vamos a darle a esa flechita, listo, le damos ahora aquí en omitir, seleccionamos en omitir, luego nos llevaría lo que es a Google Maps. Si cualquier permiso que te pida vas a concedérselo, le vas a dar todos los permisos. Bueno, vamos a seleccionar aquí donde dice compartir, le damos en compartir. Luego, estando aquí en compartir, vamos a seleccionar lo que es Google Chrome o si no Google Maps. Vamos a seleccionar donde dice usar sin cuenta de Google. Listo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle lo que es al dictador por voz y vamos a decir abrir ajuste. Abrir ajuste. Estando aquí, lo que vamos a hacer es buscar lo que es accesibilidad. Seleccionamos accesibilidad, menú de accesibilidad y aquí vamos a habilitar esa función. Le damos en permitir, le damos en entendido, nos devolvemos hacia atrás. Luego, estando aquí, nos vamos a batería, uso de batería. Y como pueden ver, los servicios de Google están inhabilitados. Nos devolvemos hacia atrás. Vamos a irnos aquí en apps. Subimos hacia arriba y le damos aquí donde dice uso de la batería. Vamos hacia abajo, buscamos los servicios de Google y desde aquí sí la vamos a inhabilitar. Luego de haberla inhabilitado, vamos a reiniciar el dispositivo. Lo reiniciamos. Luego que esté reiniciado, vamos a esperar que inicie. Bueno, ya aquí ha iniciado nuestro dispositivo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es devolvernos lo que es hacia atrás. Nos devolvemos hacia atrás. Aquí lo dejamos así. Le vamos a dar aquí a los tres punticos. Le vamos a dar donde dice configuración de accesibilidad. Estando aquí, le damos a la lupita y aquí vamos a escribir apps. Damos en búsqueda. Listo. Aquí vamos a seleccionar la opción de apps sola. Luego le damos hacia abajo, le damos aquí donde dice uso de la batería de las apps.
Luego buscamos nuevamente los servicios de Google, le damos en habilitar, nos devolvemos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás suavemente. Aquí le damos configurar sin conexión, le damos en aceptar y continuar. A veces nos queda el dispositivo con algunos errores, pero ¿cómo corregimos esos errores? Pues bueno, para poder corregir los errores que nos quedan en el dispositivo, porque nos quedaría que se queda muy lento. A veces para abrir o para desbloquear el bloqueo de pantalla se nos queda pegado. Entonces, para corregir ese error o ese problema, lo que vamos a hacer es irnos a lo que es ajuste. Nos vamos a ajuste. Ahora nos vamos en sistema y en sistema nos vamos en opción de restablecimiento, le damos en restablecer todo, le damos en borrar todos esos datos, que cuando ya el dispositivo reinicie nos quedaría como un dispositivo totalmente nuevo, libre de errores.